Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Luis Arturo Pérez y en esta ocasión vamos a hablar de uno de los temas más importantes dentro de los gráficos del trading y es los soportes y las resistencias. Específicamente vamos a hablar acerca de cómo es que yo lo hago, cómo es que a mí me ha funcionado y se los voy a ir explicando para que puedan ustedes entenderlo. Y antes de entrar en contexto, quiero hablarles acerca de qué es un soporte, qué es una resistencia. Un soporte es toda aquella zona donde el precio viene a rebotar en la parte baja de un gráfico. Puede ser, por ejemplo, aquí hay que analizarlo, obviamente, puede ser una zona de soporte, puede ser después aquí en esta zona donde viene a rebotar, puede ser que cuando el gráfico ya haya subido, aquí hay una zona de soporte y sucesivamente. Son todos aquellos lugares o zonas donde el precio viene de una tendencia descendente y viene justamente a esa zona para cambiar de tendencia. Lo mismo pasa cuando es ahora una zona de resistencia. Caso contrario del soporte, la zona de resistencia es el punto donde el precio alcanza el mayor precio posible para después hacer un retroceso. Y lo vemos aquí. Aquí hay una zona de resistencia, aquí hay una zona igualmente de resistencia y estas mismas, tanto los soportes y las resistencias, deben compartir algo muy, muy similar. Lo que es que en los futuros gráficos de este mismo, vengan a hacer el rebote en la misma zona para hacer un cambio de tendencia. Entonces, es una de las características que tienen los soportes y las resistencias, que en los futuros gráficos vienen a hacer este rebote y vienen después a hacer un cambio de tendencia. ¿Cómo es que yo hago estos soportes y resistencias? Vamos a acercarnos aquí en el gráfico y vemos que aquí viene una zona de tendencia alcista. Es una tendencia alcista que nosotros vemos aquí y llega a esta zona. Llega a un punto máximo y lo que yo hago es siempre trazar nuestra resistencia desde la mecha que hizo, más alta que hizo nuestro gráfico hasta el cuerpo más cercano que hay. En este caso es aquí en la vela roja. Esta es la zona que yo considero es la de mayor alto de liquidez y donde hay una resistencia en este caso. Y siempre lo trazo hacia adelante, o sea, para futuros gráficos. ¿Y qué pasa con la zona de soporte? Cuando viene el retroceso después de haber hecho contacto con la resistencia, viene aquí a esta zona donde vemos que hay una mecha y nuevamente un cuerpo. ¿Cómo es que yo defino si es en esta zona y no por qué aquí? Realmente, cuando nosotros trazamos el gráfico, vemos que cuando hizo un gap, aquí vino a retroceder. Entonces, el precio después vino a caer todavía más abajo. Y aquí es una zona donde nada más se ha tocado una sola vez. Entonces, yo sospecharía que esta zona es una ruptura falsa. De lo contrario, yo subiría esta zona de soporte hasta el cuerpo de esta mecha, de este último retroceso en el cuerpo y en la mecha más baja, que en este caso es cuando hubo un retroceso. Yo consideraría esa zona como una zona de soporte y esta sería una mecha o una vela de ruptura falsa. ¿Por qué falsa para mí? Porque la mecha superior de esta vela roja sigue tocando la zona de soporte de nuestro gráfico, de nuestra zona trazada. Entonces, al momento de estar tocando, y aunque haya terminado por debajo, es solamente sospecha de que posiblemente continúe bajando, pero en este caso, al siguiente día se regresó a nuestra parte superior del soporte. Entonces, podríamos confirmar que fue una vela de ruptura falsa. Continuando el gráfico, vemos que aquí en esta vela rompe nuestro soporte y nuevamente sigue tocando esta zona y después viene un retroceso justamente a la misma zona. Todo es por zona, no es exacto, porque aquí vemos que rompió un poquito, acá vemos que va a romper y es una zona nada más que viene a rebotar.
Entonces, en este caso, viene a rebotar y el precio no lo están dejando pasar. Y lo mismo con las velas siguientes. No están dejándolo pasar de esta zona de resistencia que se volvió ahora una zona de soporte para que después el precio continuara hacia arriba y viniera un retroceso. ¿A dónde? Exactamente a la misma zona de soporte, para nuevamente rechazar el precio hacia la parte superior y continuar con nuestro gráfico cuando nuevamente viene una zona otra vez de soporte y viene a rebotar en esta misma zona. ¿Qué sucede aquí? El precio viene haciendo altos cada vez más altos, pero llega a una zona donde ya el alto ya está por debajo de los anteriores. En este momento podemos sospechar que aquí hay una zona de resistencia y que ya no van a dejar pasar el precio para que continúe una tendencia alcista. ¿Cómo lo vamos a detectar? Tenemos esta zona de resistencia, esta zona de soporte. En el momento en el que el precio rompa hacia arriba y confirme, tendríamos la seguridad que va a continuar con una tendencia alcista. Pero ¿qué pasa cuando el precio ahora va a romper hacia abajo y confirma? Es que viene una tendencia bajista. ¿Cómo, al saber esto, cómo lo vamos a detectar? Nosotros podemos ver que hay diferentes mechas y diferentes zonas donde el precio está queriendo bajar, pero sigue tocando esta zona de la zona de resistencia. Pero vemos aquí justamente que el precio rompe esta zona, no está tocando, y la zona de salida para mí sería en el bajo de la última vela que hizo, que está tocando todavía. Entonces aquí justamente sería mi zona de salida. ¿Y qué pasó después? El precio se desplomó por completo para que después regresara. Pero nosotros ya salimos en esta zona, no sabíamos hacia dónde iba a romper el precio y lo hizo justamente en esta zona, nos dio la señal. Momentos ya en sesiones siguientes, vemos que el precio baja y viene a regresar. En este caso no tocó nuestra zona de que se volvió ahora resistencia, nunca la toca y el precio comienza con una zona lateral y vemos que aquí está rebotando en nuestra zona de resistencia, vuelve a bajar y está rebotando nuevamente en esta zona. Entonces podríamos predecir que esta zona es muy fuerte, el precio va a continuar sobre la parte de abajo a menos de que haya una ruptura aquí en esta misma y una confirmación que nos diga que la tendencia ha cambiado de rumbo. Vamos a ver un último gráfico. Nuevamente vamos a tener que ver nuestro gráfico de forma panorámica y vemos que aquí hay una zona de resistencia. Entonces vamos a acercarnos, vamos a poner aquí para que sea muy, muy claro estos ejemplos. Y vemos que aquí el precio viene en una tendencia alcista y llega a esta zona de resistencia. Nosotros, como les digo, no sabemos qué va a pasar más adelante en el gráfico y vamos a trazar aquí nuestra zona de resistencia. Y como les dije, se pone desde la mecha más alta hasta la parte del cuerpo más cercano que hay de las velas que están ahí tocando. Esa es una zona donde estamos viendo que está rebotando 3 veces para que el precio después vuelva a bajar. Entonces, el momento más bajo de este gráfico se traza nuevamente en nuestra zona de resistencia, perdón, de soporte. Aquí vemos la zona de soporte que tenemos y hasta que no rompa el precio en una de estos puntos es cuando llegamos a entrar a en nuestra orden, ya sea alcista o en una forma descendente. Vemos que aquí está rebotando, subiendo y bajando y vemos que aquí está queriendo empezar a romper, pero el precio sigue tocando nuestra línea de tendencia hasta que llega a esta vela donde el precio está despegado por completo de nuestra zona de resistencia. Entonces, nuestra entrada tendría que ser en la parte superior de esta vela verde para que sea confirmación de una buena ruptura. ¿Y qué pasó? El precio nunca rompió y regresó por completo. Esto es muy, muy importante para que ustedes puedan detectar en qué momento es la zona adecuada para la entrada, en este caso en una tendencia alcista. Y aquí el precio nunca superó el alto de la vela anterior que habíamos visto que sí había separadose de esta zona.
y el precio volvió a regresar y nuevamente a tocar esta zona de soporte que hizo que el precio otra vez cambiara de dirección. Entonces vemos que viene haciendo una forma oscilatoria y que el precio no está hacia ningún lado, o sea, está manteniéndose en esta zona y no es momento de entrar hasta que el precio se separa nuevamente de esta zona y vemos que es una vela de ruptura. Nuestra entrada sería por arriba de esta zona y aunque aquí ya hizo un gap y no retrocedió, nosotros tenemos que tener, estar concentrados en qué momento entrar, si esperar hasta que haga aquí un retroceso o el momento de que el precio regrese a volverse, digo, la vela se vuelva a regresar y se vuelva verde en este momento, sería nuestra zona de entrada. En el momento en el que el precio, después de estar en rojo, se vuelva verde, sería nuestra zona de entrada para que el precio después en los días siguientes continuará subiendo. Y sucesivamente tendremos que seguir poniendo nuestras zonas de soporte que haya hecho el precio y lo mismo estas precios que ya habían sido, esas zonas que ya habían sido detectadas anteriormente, podamos alargarlas y vemos si en el futuro hayan sido tocadas por el precio. ¿Y qué pasó aquí? Aquí vemos que la zona que habíamos trazado anteriormente, que había sido una resistencia, el precio se siguió derecho hasta llegar hasta la zona que habíamos detectado principalmente, y aquí es donde el precio nuevamente está en una zona de sube y baja para poder continuar una tendencia alcista. Aquí vemos una vela de ruptura y ¿qué hay que hacer? Esperar un precio por encima y nunca hay precio, digo, que alcance el precio por encima de esta vela para poder continuar y de lo contrario vuelve a regresar y vuelve a hacer una zona de soporte en esta zona. Viene a rebotar para que después el precio más adelante rompa esta zona y por encima de esta o cuando la vela se vuelva roja y verde, cuando se vuelva verde es momento de entrar. Y vemos que se fue para arriba. Y podríamos seguir así sucesivamente con los gráficos. Podríamos ver que más adelante se vuelve a repetir el mismo patrón y sería una zona donde podríamos entrar con mayor seguridad, que es una zona muy fuerte donde el precio está rebotando. Recuerden que siempre es zona, podría tener todavía altos o bajos que no podrían llegar a tocar o que se pasen de la misma zona que nosotros tracemos y que sea nuestra confirmación a la ruptura de la misma vela para que podamos hacer una buena entrada y se vaya hacia el sentido que nosotros queremos. Es una de las formas que yo siempre recomiendo que tengan en los gráficos, que pongan zonas de soporte, zonas de resistencia, porque siempre va a llegar el precio a esta zona y posiblemente vuelva a darse la vuelta, como es el caso aquí, que llegó a una zona muy alta, hizo un retroceso muy grande para que después, tiempo después, vuelva a ser exactamente lo mismo. Entonces, siempre es muy importante tener estas zonas muy, muy en claro y bien marcadas para que nosotros podamos detectar si es ruptura falsa o es una muy buena entrada para poder entrar en estos gráficos. Espero que haya sido muy claro entre los soportes y las resistencias, que sea algo que tengan siempre en sus gráficos. Les dejo dentro de los comentarios la descripción acerca de nuevamente qué es un soporte, qué es una resistencia. Le dejo también mis redes sociales ahí en la descripción. Coméntenme ahí, escriban en los comentarios también qué otras zonas ustedes detectan, porque existen muchas. O sea, podemos hablar de Fibonacci, podemos hablar del precio psicológico cuando entra en los enteros de múltiplos de 10. Entonces, pueden ser muchas diferentes soportes y resistencias que nosotros podamos tener, que lo estaré hablando en otros videos, pero ahorita específicamente vamos a hablar solamente de estas zonas de soporte y resistencia marcadas con los precios donde han encontrado esa fortaleza para cambiar de tendencia. Les dejo mis redes sociales, denle like al video, suscríbanse, también denle click a la campanita para que puedan saber en qué momento estamos subiendo diferentes contenido que ustedes podrán explotar más adelante en sus gráficos. Denle like y nos vemos en un siguiente video. Chao.